Ahora en el comal que marca las horas, en este breve y rico recorrido que hemos hecho a lo largo de nuestros ingredientes, los que son de origen prehispánico, origen mexicano y que siguen muy fuerte y vigentes con nosotros, y los ingredientes que han llegado a partir de la conquista de los españoles, hoy nos toca tomarnos un buen café. Y estamos en un maravilloso espacio, un café con una larga historia, un largo recorrido en el tiempo, porque el Café Coatepec, en la colonia Guerrero, aquí en la calle de Héroes y Mosqueta, estamos en un ambiente totalmente amigable, un ambiente de café. Este grano maravilloso que además de verdad... todos los programas nos emocionan, nos encanta hablar de los productos, pero yo como buen veracruzano que crecí en medio de cafetales, me acuerdo cuando majaban el café, los patios que les llamábamos asoleaderos, o sea, todo ese proceso, ese olor de café, toda esa zona que va de Córdoba a Coatepec, ¿sí? Exacto. Y precisamente... llegó a la zona, ahí algunos historiadores dicen que si a la zona de Acayucan, que a la zona de Córdoba llega el café, pero ¿de dónde llega el café? Bueno, el café es abisinio, aquella historia que todos conocemos del pastorcito, que sus cabras comieron el café y ahora sí que se pusieron como cabras locas, ¿no? Y de Abisinia va a pasar a Bizancio, a la capital de Constantinopla. De ahí pasa a Venecia. En Venecia lo utilizaban mucho con finalidades curativas. Y claro, luego llega a Francia. En el siglo XVII vamos a ver que... precisamente Mohamed IV lleva el café a la corte de Luis XV. Dicen que Luis XV estaba muy nervioso porque no quería que los turcos lo opacaran y que se puso una indumentaria con una cantidad de diamantes que nunca más volvió a usar. Y es para los turcos llevan a presentar este producto, luego dos armenios van a montar dos cafés, pero como muy exótico el asunto. Claro, creo que la ambientación del café era muy oriental. Muy árabe, ¿sí? Los inhibió, no lo supieron aceptar, pero luego fíjate que hubo un griego, cretense, que empezó a repartir el café para que lo mezclaran con la leche. De ahí viene nuestro café con leche, ¿sí? Y que se va a difundir por todo el mundo. Y luego el cortado, pero lo reparten las casas y luego vamos a tener que un italiano, Procopio, abre un café en 1702 en París, donde va a ir todo tipo de gente. Es difícil que el café también sea aceptado en París, porque recordemos que ahí hay un ingrediente mexicano, claro, que se había... El chocolate, que lleva una infanta española a la corte francesa y lo más elegante y lo más habitual era tomar chocolate. Pero después, bueno, esto tiene una relación interesante ahí, sí, porque en ese socioeconómica, cómo entra el café para la burguesía. Y la clase media que está surgiendo con la revolución industrial. El café va a ser una bebida como más democrática, se reúnen a discutir de política y vamos a ver cómo llega a América este café. Bueno, llega a la Martinica. Un soldado va a traer este café a la Martinica. El café las plantas de café que había en Francia estaban en los jardines de Luis XV. Ahora, en cómo llega el café es interesante. Hay una leyenda similar, igual a la que se platicó. Ya en algún momento se habla de que el trigo llega a México con 3 granos de trigo que se vienen, digamos, revueltos con el arroz. Igual pasa con el café, sí, 3 granos que llegan y que lo siembran. Que se robó este oficial, lo lleva a la Martinica y de ahí, bueno, empiezan los cultivos de café, luego se va a Brasil, a Colombia y llega a México.
a finales del siglo XVIII, ya con las reformas borbónicas, incluso se le van a perdonar los impuestos. La corona española está tratando de reactivar su economía a quien siembra este nuevo cultivo en México. En Córdoba fue don José Gómez quien empieza a sembrar este cultivo. Humboldt dice que ya, bueno, a principios del siglo XIX ya estamos exportando el café, pero no lo consumíamos prácticamente. A Humboldt le llama mucho la atención. ¿Por qué no consumíamos prácticamente el café? Bueno, el café no lo consumíamos porque seguía siendo muy fuerte el consumo de chocolate, chocolate con agua, chocolate con leche, y entonces el café no se fue adentrando muy pronto en nuestra gastronomía, fue hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se adentra, pero precisamente como una bebida pública. O sea, el chocolate lo tomabas en tu casa, las meriendas. Va a surgir el Gran Café del Sur. El Café del Sur se encontraba pues en el centro de la Ciudad de México, donde estuvo el centro mercantil, ahí enfrente al Zócalo. Este Café del Sur que nos describen que tenía unas sillas, de estas maravillosas sillas de madera. Sí, preciosas, que se llaman de fruta y verdura, que tenían el asiento de tule torcido y tejido, y la madera, y normalmente en el respaldo tenía dibujo pintado con frutas o con verduras, y se llamaban sillas de fruta y verdura. Y fíjate, algo que no se ha perdido, ya nos narran que ahí se servían estas banderillas y los molletes, pero no los de frijoles. Los primeros molletes, a lo que le llamamos mollete, era el pan con nata. Con pan con nata o mantequilla y alguna mermelada o conserva, ¿no? Claro. Ahora, es interesante eso que mencionas, cómo se arraiga y se toma el café como una bebida social, y es como la vida social fuera de la casa, para ir después del teatro, o como un alto en nuestro recorrido diario, y se toma el café, y para la reunión con amigos y sentarse a platicar. Hay algo muy importante, Yuri. La clase media, que en México no fue tan fuerte hasta después de la Revolución, es la que se va a ir acostumbrando, una clase más politizada, a ir a los cafés. Y vamos a tener cafés muy famosos. Empiezan a surgir cafés como el Café Parroquia de Veracruz, tan famoso, donde siempre se le llama... Pero esa es una historia maravillosa de por qué se le llama en el Café Parroquia al mesero golpeando la taza. Cuenta esta historia. Es que bueno, el Café Parroquia, que existe desde el siglo XIX, diario pasaba el tranvía enfrente al Café Parroquia, y el maquinista empezaba a hacer sonar su campanita para que el mesero saliera corriendo y le llevara su café sin detenerse. Entonces ya todos los clientes sabían que eran las 7 o las 6 de la mañana, a la hora exacta, era como el reloj. Y un día dio la hora en que pasaba el tranvía y no llegó, no sonó. Entonces todo el mundo se alarmó, qué había pasado. El dueño del parroquia fue a preguntar qué había pasado, y era que el maquinista había muerto en la madrugada y que ya no iban a volver a tener el sonido de el tranvía, las campanitas del tranvía. Y en ese momento la clientela, los parroquianos del parroquia, se levantaron y empezaron a sonar su cucharita para rendirle culto, para rendirle honor a la memoria de este maquinista. O sea, en torno al café... ¿Y cómo hasta la fecha hay tantas historias? Sigue llamando al mesero con la cuchara? Ahora, en este café que nos encontramos, es un café de barrio, un café de colonia con una gran tradición, como decías tú, 60 años, donde se reúne la gente de la colonia para hablar de política. Y muchos venimos de fuera de la colonia, claro, de otras zonas de la ciudad, a tomar este extraordinario café. Y también se puede comprar el café en grano aquí, el tostado especial. Delicioso. Y demás. Yo creo que es muy importante hablar y recordar los cafés de barrio. ¿Cuántos ha habido tan importantes? El de los estridentistas. Así es. Los estridentistas tenían un lugar donde se reunían que le llamaron el Café de Nadie. Porque era un café donde se hacían muchos espectáculos culturales y apoyaba a Ilia a talentos, a escritores, a músicos,
que no tenían otros foros. Otros espacios y que ahí se reunían y mostraban su quehacer. La importancia del El café. café La Habana, por ejemplo. Cuando iba yo a la prepa 1. Que dicen que ahí se reunían Fidel y el Che Guevara, que se conocieron en la colonia Roma. Sí, y bueno, hace mucho tiempo te decía yo, cuando iba a la prepa 1, que estaba en San Ildefonso, había un cafecito muy pequeño que se llama el Café Río, que sigue existiendo y siguen yendo los maestros a tomar su café ahí, y era la reunión de descanso mientras en el intermedio de clases, y ahí leían y platicaban la dueña con un nivel cultural extraordinario por este contacto con los maestros. Bueno, y a propósito de que un griego vendía el café en Francia, en la ciudad de Zacatecas tenemos uno de los cafés más extraordinarios de México. Emblemático. El Café Acrópolis, que primero lo abrió un griego y luego se lo vendió a un señor libanés, cuyos descendientes siguen teniendo el café. Ahí, y que tienen una extraordinaria pinacoteca y colección de obras de arte que puede uno observar en las paredes mientras toma ese exquisito café. Pues yo voy a disfrutar mi café moro, de verdad, con la maravillosa atención que nos da Teresa, que nos dan aquí en el Café Coatepec.